Las sociedades mercantiles. En nuestro país, las sociedades mercantiles son las que dan una personalidad jurídica a las entidades comerciales, además del marco normativo que necesitan para desarrollar sus actividades. Esta información de carácter orientativo sobre las características y tipos de sociedades mercantiles en México, así como los principales trámites para su constitución. ¿Qué es una sociedad mercantil? Es una entidad legal con personalidad jurídica propia, constituida con el fin de realizar actos de comercio para cumplir con sus objetivos sociales. En otras palabras, es el régimen societario que lo confiere a la empresa una serie de obligaciones y derechos con personalidad distinta a la de los dos socios. Ventajas de constituir una sociedad mercantil. El mayor beneficio de que operes tu negocio bajo alguna de las sociedades mercantiles es la separación de tu patrimonio personal y el de la empresa. Gracias a esta separación, tus responsabilidades están limitadas por el equivalente a tu aporte en la sociedad. Además, hay otros beneficios relevantes. Número 1. Suma de experiencia y contactos. Cada socio aporta sus habilidades, esfuerzos y tiempo para sacar adelante la empresa contra un RIF o una persona física. La sociedad mercantil reduce drásticamente las brechas de experiencia para crear más oportunidades comerciales. Número 2. Inversión. Al constituirte como sociedad mercantil, tus socios aportan capital. Además, con el régimen adecuado, puedes atraer inversiones y transferencias tecnológicas. El ejemplo más claro es la SAPI de CB, pensada especialmente para promover el capital de riesgo. Número 3. Profesionalización. Desarrollar las actividades económicas a nombre de la sociedad te brindará mayor seriedad ante tus clientes, proveedores, inversionistas y socios comerciales. Número 4. Financiamiento. Finalmente, cabe resaltar que la mayoría de los productos financieros para negocios otorgan mejores beneficios y condiciones a las personas morales. Una empresa que presenta sus impuestos y estados financieros al día goza de mayor posibilidad de acceder a préstamos bancarios. Por ejemplo, principales características de las sociedades mercantiles. Número 1. Capacidad jurídica. La primera característica relevante de todas las sociedades mercantiles radica en que cuentan con personalidad jurídica propia. Como aclaramos líneas arriba, todas ellas poseen su atribución de derechos, responsabilidades, obligaciones marcadas por el ordenamiento jurídico, independientemente de los socios. Artículo 2 de la LGCM. Número 2. Patrimonio. Además, esta figura cuenta con un patrimonio social conformado por los bienes, derechos y obligaciones que permiten a la empresa llevar a cabo su actividad económica. Estos medios económicos y financieros de la compañía se pueden dividir en dos grandes elementos patrimoniales. Patrimonio activo, que son los derechos y bienes pagados por los socios. Patrimonio pasivo, que son las obligaciones y deudas de la sociedad. Número 3. Distribución de ganancias. Salvo que se pacte lo contrario, en todas las sociedades mercantiles se distribuyen las ganancias o pérdidas entre los socios capitalistas, de manera proporcional a sus aportaciones en el artículo 16 LGCM. Número 4. Denominación social y sede. Cada sociedad mercantil es identificada como una denominación social que la distingue de las demás. Puede referirse al objeto social o ser subjetiva, como la razón social. Los requisitos de esta denominación varían, dependiendo del tipo de sociedad. Además, todas cuentan con una sede principal que puede o no coincidir con el domicilio fiscal. Número 5. Reglas de disolución. Cuando los socios están de acuerdo a la disolución de una sociedad mercantil, es simple de hecho desde el 2018. Ese trámite ya es gratuito y puede ser efectuado en línea o a través de la plataforma Cierra tu empresa.
En contraste, la resistencia de algún socio para disolver la sociedad puede desembocar en problemas legales. Para evitarlos, la misma Ley General de las Sociedades Mercantiles en México contempla 3 mecanismos que deben quedar asentados en los estatutos. Derechos de separación, los escenarios y condiciones en que podrá disolver la sociedad. Derecho de exclusión, las situaciones en que un socio podría ser excluido de la sociedad. Derecho de retiro, los mecanismos para que un socio pueda retirar sus acciones. Constitución de una sociedad mercantil. Constituir una sociedad mercantil es la mejor solución para manejar la empresa sin arriesgar tu patrimonio. También te permite sentar las bases y las reglas que regirán a tu trabajo con los otros socios. El procedimiento para constituir una sociedad mercantil en México varía según el tipo de régimen. Pero en términos generales, en México hay 4 pasos básicos para constituir una sociedad. A continuación, colocamos los pasos para saber cómo tramitar una sociedad mercantil. Requisitos para la constitución de una sociedad mercantil. Te resumimos aquí los requisitos enlistados en el artículo 6 de la misma ley. Elegir el tipo de sociedad mercantil entre las figuras reconocidas por la LGCM. Buscar la ayuda de un asesor en caso necesario. Plantear al menos 3 nombres para tu empresa, por si la primera elección resulta denegada ante la Secretaría de Economía. Todos los socios o accionistas deben tener su RFC, CUR, una identificación oficial vigente y firma electrónica. En el caso de que entre los socios haya personas morales, se requiere acta de constitución, RFC y autorización del representante de esta sociedad. Buscar el apoyo de un abogado para la redacción de los estatutos sociales. Elegir al representante legal y designar al comisario. Especificar el monto del capital social. Sociedades mercantiles en México. Número 1. Sociedad en comandita simple. Este es uno de los 2 tipos de sociedades mercantiles en México de tipo personalista. Esto quiere decir que se puede realizar a gusto propio y con la existencia de socios colectivos. Eso sí, para constituir un negocio como persona moral bajo este esquema, debe existir uno o más socios comanditados que respondan de manera ilimitada a las obligaciones sociales y uno o más únicamente tengan la obligación de pagar sus aportaciones. El nombre jurídico debe conformarse por los nombres de uno o más socios acompañados de y compañía y otro equivalente. Además, la razón social debe contemplar sociedad en comandita o, como es más común, su abreviatura SNC. En cuanto al mínimo de capital, este tipo de sociedades no está establecido, mientras que las reservas deban ser igual al 5% de las utilidades anuales hasta reunir el 20% del total del capital fijo. Número 2. Sociedad en comandita por acciones. Para entender este tipo de sociedades mercantiles en México, debes saber que se está conformada por 2 tipos de socios: los comanditarios y los comanditados. Los socios comanditados pueden autorizar y vigilar la sociedad, pero no tienen la facultad de desenvolverse como administradores. Mientras tanto, los socios comanditarios están obligados a cumplir con todas las obligaciones de la sociedad para con los terceros y efectivamente pueden administrar. En estas sociedades tampoco se establece un mínimo de capital
y la reserva también debe de ser del 5% de las utilidades anuales, hasta llegar al 20% del capital social. Dentro de los dos tipos de sociedades mercantiles en México, en esta alternativa, el mínimo de socios es de 2, mientras que el máximo es ilimitado. Número 3. Sociedades de responsabilidad limitada. Si ya has dado pasos importantes, como para abrir cuentas en redes sociales, como Link, diseñar estrategias para hacer una empresa exitosa e investigar sobre opciones del préstamo bancario, pero aún no logras definir cuál de los dos tipos de sociedades mercantiles en México te conviene, esta puede ser la ideal para ti. Las sociedades de responsabilidad limitada son muy recomendables para pymes, sobre todo cuando se constituirá con una parte del capital familiar. La razón es que la responsabilidad de estas sociedades está limitada al capital aportado, por lo que el patrimonio personal de los socios no se verá afectado en caso de que se contraigan deudas. Dentro de los dos tipos de sociedades mercantiles en México, las empresas denominadas SRL están conformadas por participaciones sociales, es decir, el aporte de cada socio, y están a cargo de un gerente o un director y 2 administradores llamados solidarios o mancomunados, o simplemente un consejo de administración. Sin embargo, el único que debe de ser socio de la compañía es el gerente o director, también conocido como administrador principal. Pese a las flexibilidades, esta sociedad deben de tributar y declarar el IVA, así como cumplir con normativas comerciales y de salubridad, entre otras. Número 4. Sociedad anónima. Este es uno de los dos tipos de sociedades mercantiles más utilizados en México y el mundo, ya que sienta bases sólidas para posibles expansiones, crecimiento e incremento de capital. Estos dos tipos de sociedades mercantiles en México existen bajo una denominación y están conformadas por socios que tienen como única obligación el pago de sus respectivas acciones. En la actualidad, el mínimo de capital constituir una SA es de 40,000 pesos. En cuanto a la reserva, es necesario que sea equivalente al 5% de las utilidades anuales hasta complementar el 20% del capital social fijo. El mínimo de socios es de 2, mientras que el máximo es ilimitado. Otro punto interesante es que su duración puede ser de 1 a 99 años. Por otro lado, las sociedades anónimas pueden ser cerradas o hacer oferta pública de sus acciones. Número 5. Sociedad cooperativa. Una de las principales particularidades de estas sociedades es que ofrecen rendimientos por trabajo y consumo. Además, todos los socios deben pertenecer a la clase trabajadora. A diferencia de otros tipos de sociedades mercantiles, su fondo de reserva es del 10 al 20% del rendimiento de cada ejercicio social, lo cual debe estar establecido en el acta constitutiva. En cuanto al acta, también debe contener la duración de la cooperativa, importe del capital social variable, domicilio y bases para practicar la liquidación de la sociedad, entre otras cosas. Número 6. Sociedad en nombre colectivo. Se trata de aquellas que existe bajo una razón social y que además demanda que todos los socios respondan a las obligaciones sociales de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria. La razón social tiene que formarse con el nombre de uno o más socios y, en caso de que no figuren todos en esta, se añadirá la palabra compañía o equivalentes. Esta se encuentra en los dos tipos de sociedades mercantiles que no requieren de un mínimo de capital. Su reserva, al igual que la mayoría de los otros dos tipos de empresa o negocio, debe presentar 5% de las utilidades anuales hasta reunir el 20% del capital social fijo. Número 7. Sociedad anónima de capital variable. Por ventajas como la flexibilidad que otorgan a sus socios y el relajamiento de sus medidas para modificar el capital social, las empresas SA de CB son las más comunes en México. Si a diferencia de la SA,
En la SADCB, el capital social es susceptible de aumentar o disminuir mediante condiciones que se deban pactar en el contrato constitutivo. Otra distinción importante es que en caso de exclusión o separación de un socio, la sociedad no le puede retener su parte de capital y utilidades mientras concluyen las operaciones pendientes con él. Es decir, la liquidación del haber social no tiene por qué esperar el proceso de separación del socio, artículo 15 de la LGCM. Número 8. Sociedad por acciones simplificada. La Sociedad por Acciones Simplificada, SAS, es una figura jurídica creada en México en el 2016, con el fin de modernizar y simplificar el proceso de constituir una empresa. En concordancia, la SAS es la única sociedad mercantil que puede ser constituida por una sola persona física. Por lo tanto, no es de sorprenderse que sea tan recurrida por contribuyentes del régimen de actividad empresarial. Para constituirse como sociedad de manera simple, pero ojo, si bien se puede tramitar en línea y de forma gratuita, involucra otros trámites posteriores que son costosos como suscripción y pago del capital social, fusión, escisión, transformación para rebasar el tope máximo de ingresos anuales equivalente a 5.860.000 pesos al 2021. Número 9. Sociedad Anónima Promotora de Inversión, SAPI. La SAPI es la figura jurídica con la mayor flexibilidad en su gobierno corporativo y lo que más protege a los socios minotarios, por lo que se ha convertido en uno de los tipos de sociedades mercantiles más populares en México. Si bien la Sociedad Anónima SA fue reformada desde el 2014 para dar mayores libertades a los socios, la SAPI continúa siendo única en varios aspectos. En efecto, la Sociedad Anónima Promotora de Inversión cuenta con condiciones especiales como derechos de socios minoritarios, mientras que en la SA los socios necesitan tener al menos 33% de las acciones para convocar asamblea. En la SAPI, este derecho se gana a partir del 10%. Además, la SAPI establece más mecanismos para dar certidumbre a los nuevos accionistas, quienes tienen margen para regocijar el plazo de inversión y el rendimiento máximo que deben conseguir. Adquisición de acciones. La SAPI es la única que puede adquirir sus propias acciones, ya sea con cargo a capital contable o a capital social. Reparto de dividendos. Solamente la SAPI puede limitar o ampliar la distribución de dividendos entre los socios. Consejo de Administración. A diferencia de la SA, la administración de una SAPI no puede quedar en manos de una sola persona y cuenta con un consejo de administración. Transparencia. La SAPI no está obligada a publicar sus estados financieros, pero permite crear un comité de auditoría y designar a un auditor externo. Cabe destacar que las SA pueden convertirse en SAPI observando los lineamientos del capítulo 1 de la Ley del Mercado de Valores y, en lo no previsto, los ordenamientos generales de la LGCM. Número 10. Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, SAPI-DCB. La Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, SAPI-DCB, ofrece las mismas condiciones que la SAPI, con la única diferencia del capital variable. En estas sociedades, el capital social será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos socios, o bien disminuir causa del retiro parcial o total de las aportaciones, tal cual se estipula en el capítulo 8 de la LGCM. Finalmente, es de subrayar que la SAPI-DCB se pueden transformar en Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil SAPI o Sociedad Anónima Bursátil SAP.
Ejemplos de sociedades mercantiles. Para aterrizar mejor el tema de los tipos de sociedades mercantiles, te mostraremos algunos ejemplos de empresas dependiendo de su clasificación. Sociedad en nombre colectivo. Un ejemplo es la empresa Corporación Administrativa de Empresas, SC, que se encarga de la comercialización y distribución de gas LP. Sociedad en comandita simple. Un ejemplo es la empresa de minería de cobre y bronce SNC. Sociedad en comandita por acciones. Prensa Libre es un periódico que se distribuye en Guatemala. Sociedad de responsabilidad limitada. La empresa Toyota Motors Sales de México SDRL de CB es un ejemplo de esta sociedad mercantil. Sociedad Anónima S.A. Un ejemplo de este tipo de sociedad es el de la empresa Bimbo S.A. de CB. Sociedad Anónima de Capital Variable S.A. de CB. La empresa multinacional Bimbo es un ejemplo de esta clasificación. Sociedad Cooperativa. Las sociedades de electricidad, agropecuaria, de servicios de emergencia y enfermerías son ejemplos en este punto. Sociedad por acciones simplificada. La Compañía Nacional de Chocolates S.A.S., que es una empresa colombiana de giro alimenticio. Sociedad Anónima de Promotora de la Inversión SAPI, la empresa enfocada en Corporativo Hall de Golfo SAPI de CB, es ejemplo de este tipo de sociedad. Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable SAPI de CB, un ejemplo es el de la empresa de desarrollo de soluciones mediante el uso de tecnología de la información Monchalution SAPI de CB.